Todos alguna vez nos hemos preguntado quién o qué es Dios. Y a estas alturas creo que todos sabemos que no es un señor de barba blanca, bastón, sentado en un trono de oro, ¿verdad? En este vídeo te voy a contar con claves, además, quién o qué es Dios, según la información que yo recibo desde planos superiores o desde la propia voz interior del Creador. Presta atención porque, aunque parezca muy loco, esto que voy a contar te va a volar la cabeza. Todos conocemos la teoría del Big Bang, ¿cierto? Cuando hace más de 13.000 millones de años, el universo se encontraba en un estado extremadamente denso y caliente y empezó a expandirse, y a partir de esa expansión se formaron las primeras partículas subatómicas. Luego átomos, estrellas, galaxias y todo lo que hoy conocemos. Pero, ¿y antes del Big Bang, qué había? Bien, ahora es cuando viene lo interesante. Sabemos que el universo está conformado por diferentes galaxias, planetas y dimensiones. Y también sabemos que estamos en un planeta Tierra de tercera dimensión. Pero si esta es la tercera dimensión y sabemos lo que es y cómo es, ¿por qué no preguntarnos qué hay más abajo de la tercera dimensión? Por cierto, recordaros que esta información es mía y canalizada, pero nadie tiene la verdad absoluta. Si yo os dijera que tengo la verdad absoluta, independientemente de si la información es o no correcta, sería blasfemar. Yo siempre animo a que saquéis vuestras propias conclusiones, ya que yo soy solamente una mera intermediaria y un canal receptor del más allá. Bien, en la dimensión cero, todo, absolutamente todo, era profunda oscuridad y vacío. Y en ese vacío inmenso de plena oscuridad, Dios ya estaba formado como parte del todo, siendo omnipotente, omnipresente y omnisciente. Cuando Él se autoobserva y adquiere el conocimiento de que existe, es decir, se hace consciente de su propia existencia, se enciende la primera chispa de luz y he aquí que por primera vez existe la luz. Entonces, a raíz de esa luz, esa chispa, que es lo que conocemos como conciencia o chispa divina, viene lo siguiente. Él ya tiene conciencia de sí mismo y dice: porque existo soy y porque soy existo, o yo soy el que soy. Ya recordaréis la típica frase del libro Éxodo cuando Dios se presenta ante Moisés en la zarza ardiente y menciona esto del yo soy, de yo soy el que soy. Bien, pues Él se hace consciente de que existe y se descubre. Cuando se crea esta primera chispa de luz es cuando se crea la primera dimensión, seguida de la dimensión cero o de la nada. Entonces, en esa primera dimensión ya existe la chispa de luz encendida, o sea, la conciencia. Y entonces ahí empieza a cuestionarse su existencia y se plantea: muy bien, existo y soy consciente de que existo, pero si no hay alguien que me observe desde fuera lo que soy y lo que hago, ¿cómo sé realmente que existo y cómo sé que soy? Entonces se divide en dos fractales de sí mismo, algo así como la mitosis, que aunque todos sabemos qué es la mitosis, yo lo explico resumidamente. Es un proceso mediante el cual una célula se divide en dos células hijas idénticas con la misma información genética a la original. Y esto se divide en varias fases: la profase, la metafase, la anafase y telofase.
seguidas de la citocinesis, que es cuando ya la célula se divide en dos. Entonces Dios, en esta fase de mitosis, crea a su opuesto, es decir, aquí ya se formaría la segunda dimensión, o sea, la dualidad, el yin y el yang, en donde el positivo observa al negativo y el negativo al positivo. Blanco-negro, arriba-abajo, bueno-malo, luz-sombra, es decir, todo lo que conocemos como dualidad. Entonces, cuando se crea el apuesto, él se da cuenta de que debía estar en el lado positivo o, por el contrario, en el lado negativo. No había un punto neutral que pudiera observar los dos bandos. Ambos lados sin pertenecer a ninguno de ellos, y entonces, justo en ese punto, se crea el neutral. Y ahí es cuando se crea la tercera dimensión, precisamente la dimensión en la que actualmente nos encontramos. Perfecto, hasta aquí se medio entiende, ¿verdad? Ahora os hago una pregunta. ¿De qué está formado un átomo? Fácil, ¿no? Como bien sabemos, un átomo está formado por un núcleo donde se encuentran los protones con carga positiva y los neutrones sin carga, y donde se concentra casi toda la masa del átomo. Por otra parte, tenemos los electrones, que tienen carga negativa y se mueven alrededor del núcleo, formando como una especie de nube electrónica. Un ejemplo simple sería el Sol como núcleo y los electrones, los planetas gravitando a su alrededor. En resumen, el átomo sería el peldaño básico de la realidad material, formado por partículas aún más pequeñas, que al unirse forman moléculas. Pero a ver, ¿dónde quiero llegar con todo esto? Que para formar este átomo tienen que estar unidos estos elementos. No sería un átomo si solo se tiene uno o dos de estos elementos. Y esta es la base de la materialización, porque sin átomos no hay nada físico. Por eso es que en la tercera dimensión es cuando empieza lo físico, y obviamente es la dimensión o el estado de mayor densidad, porque es donde las partículas están más juntas entre sí. Entonces, si no hay positivo, que es el protón, y no hay negativo, que es el electrón, y no existe el neutro, que es como el imán que los une, no hay materia. Por lo tanto, a veces nos hemos preguntado el por qué tenemos que experimentar esta dualidad en la Tierra. Bueno, al menos yo sí que me lo he preguntado muchas veces. Entonces, si Dios se dividió formando lo opuesto y el neutro, ¿quiénes seríamos nosotros? Pues la respuesta es la causa y el efecto. De esa división, cada opuesto decidió dividirse en muchos fractales similares a cada uno de ellos con las mismas características a nuestro Creador. Por eso el Big Bang, una explosión de chispas de cada lado creador. Por una parte, unas razas somos de luz, del Creador original y hechos a imagen y semejanza, con acceso a evolucionar. Y por otro lado, existen esas razas arcónticas hostiles regresivas que pertenecen al negativo y no pueden evolucionar por sí mismos, porque no son creadas por el original. ¿Me explico? Y en medio de esta opulencia de razas yin-yang están los neutros, que esto explica las razas que fueron creadas por la mezcla genética luz de los lirianos y genética reptil. Esos son los neutros. Y en esto de la mezcla entre dos razas lo explico en mis otros dos vídeos sobre orígenes, primera parte y segunda parte. Entonces los neutros son los que están en la tercera dimensión, en el planeta Tierra, o sea, todos nosotros,
que es un planeta experimental para evolucionar con esa dualidad genética y conforme evolucionan hacia la luz van ascendiendo a dimensiones superiores. Pero solo cuando el Creador comprueba que verdaderamente están listos para ascender y verdaderamente se decantan por la luz y no por el otro Creador, opuesto a Él. Por eso Él nos dio libre albedrío, para elegir libremente de qué lado queremos estar, si de Él o del opuesto. Y ahí es cuando viene lo de Dios y el diablo, porque Dios se creó a sí mismo y de Él creó lo que entendemos por diablo, pero realmente el original es Dios, ¿entendéis? Y por eso también es universo, porque solo hay uno, un universo original. De hecho, Nikola Tesla también lo resumió a la perfección. Dijo: si quieres conocer los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Y señores, en esto consiste el juego de la existencia. Regresar a nuestra fuente original, nuestro creador, tras evolucionar en dimensiones, hasta fusionarnos de nuevo con él. Pero para ello hay que escalar muchísimos peldaños. Yo, como he comentado en otras ocasiones, voy por el peldaño 23, hasta que quedé atrapada en esta cárcel, con sus normas por venir a ayudar y experimentar y seguir evolucionando. Entonces, hasta donde yo sé, hay 36 dimensiones de la parte física, o sea, material, aunque cuanto más elevada es menos material. Y dimensiones antimateria, no sé decir, la verdad, soy sincera. Entre estas 36 dimensiones materiales, la primera, la segunda y la cuarta no son físicas. Por eso ahora se habla mucho de que vamos a hacer un salto cuántico hacia quinta dimensión. Eso quienes estén listos para ascender, claro está. Los que sigan enfocándose en la maldad y el lado opuesto deberán seguir en tercera reencarnando en la rueda del samsara, cíclicamente hasta que entiendan de qué va este juego. Respecto a la cuarta dimensión existente, que muchas veces me habréis oído hablar de ella porque es donde coexisten estas entidades arcónticas creadas por el opuesto y de donde no pueden salir y evolucionar como nosotros, y es por eso que nos tienen tanta rabia y hostilidad, es antimateria. Ellos son como plasma o energía. Y la cuarta dimensión está entrelazada con la tercera. Es por eso que vemos, sentimos o experimentamos los típicos fenómenos paranormales, pero en realidad no son otra cosa que estas entidades burlonas y hostiles, manifestándose en esta dimensión. Además, hay portales dimensionales por donde acceden, porque algunos son tan ignorantes que crean estas fisuras mediante la brujería, tablas Ouija y todas estas famosas prácticas que ya sabemos, que crean fisuras entre el velo de la tercera y la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es lo que llamamos el astral, y en el astral hay parte alta y parte baja. Cuando fallecemos vamos al astral, y depende de cómo hayas experimentado, irás al bajo astral o al alto astral. Y de ahí se decide si ascendemos, volvemos a nuestra dimensión de origen o nos hacen regresar a encarnar de nuevo. De hecho, esa es la dimensión donde se dice que muchas almas cuando fallecen se quedan atrapadas vagando por ahí sin rumbo. Los que asciendan y den el salto cuántico hacia quinta dimensión tras la tribulación estarán más conectados con la fuente. Allí seguirá habiendo dualidad, pero no tan marcada, porque los que estén allí será porque eligieron el camino de la fuente original y controlarán más su ego, es decir, su genética reptil.
Aquí en la tercera, las personas, la mayoría, viven adoctrinadas, adormecidas, sin saber nada de nada, programadas por una Matrix impuesta por estos reptiles hostiles. Viven como programados sin cuestionarse nada de nada, siendo felices en la ignorancia y sumisión arcóntica. Y aquí me incluyo yo porque también yo fui de esta manera, hasta que mi conciencia despertó. En realidad, esto no es culpa nuestra, simplemente cada uno tiene su ritmo de evolución y eso no es malo ni bueno, ni nos hace superiores ni nos hace inferiores. Sí que es cierto que hay personas que vivimos preocupados por cosas insignificantes del día a día en piloto automático y que debemos aprender y experimentar hasta que nos llegue la hora del despertar de conciencia. Bueno, hablo por los demás, yo no. Y allí es cuando os daréis cuenta del engaño de esta tierra, pero bueno, eso será vida tras vida, reencarnando y experimentando.